Bienvenido a la 37ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás qué son y para qué se utilizan los substrings. En Python, una cadena de caracteres es una sucesión que puede contener caracteres especiales o alfanuméricos, es decir, letras, números y o símbolos. Un ejemplo de una cadena es aprendiendo Python desde cero. Y en Python es posible acceder a partes específicas de una cadena de caracteres, también llamadas substrings o subcadenas. Un substring o subcadena es una sucesión de caracteres dentro de una cadena principal, como por ejemplo aprendiendo Python desde cero. Esta sería la cadena principal, y a su vez nosotros podemos obtener subcadenas o substrings a partir de esta cadena, como por ejemplo aprendiendo Python. Como podemos apreciar, esta frase está contenida dentro de la cadena principal. Lo mismo pasa con la frase Python desde cero. Esta subcadena corresponde a la cadena principal. Además, podemos obtener substrings o subcadenas de un único carácter, como por ejemplo esta letra P, que también está dentro de nuestra cadena principal. Para generar subcadenas a partir de una cadena principal, es necesario utilizar la siguiente sintaxis. En primer lugar, necesitamos de una variable, misma que debe de contener la cadena de caracteres o bien el string con el que vamos a trabajar, seguido de un par de corchetes. Estos corchetes son muy importantes porque le indican a Python que vamos a utilizar substrings, y también algo importante es que no debe de existir ningún espacio entre la variable y este par de corchetes. Posteriormente, dentro de este par de corchetes, debemos de colocar un primer valor. Este valor va a determinar el inicio de nuestro substring o subcadena. Cuando utilizamos un único valor dentro de este par de corchetes, nosotros vamos a obtener un substring o subcadena de un único carácter. Posteriormente también podemos trabajar con dos valores dentro de este par de corchetes de manera simultánea. Para poder hacer uso de este segundo valor, tenemos que colocar seguido del primer valor que corresponde a este inicio, dos puntos y posteriormente el segundo valor, el cual corresponderá al final de nuestra subcadena. Cuando utilizamos dos elementos dentro de este par de corchetes o bien dos valores dentro de este par de corchetes de manera simultánea, podemos obtener una cadena de caracteres ya sea de un único carácter o bien de dos o más caracteres. Y finalmente también podemos utilizar tres valores de manera simultánea dentro de este par de corchetes. Para poder hacer uso de estos tres valores, bueno, también tenemos que colocar otros dos puntos seguido de un tercer valor. Este tercer valor va a corresponder a los saltos, donde de acuerdo a la sintaxis que acabamos de ver, el valor que corresponde al inicio establece al índice en donde se iniciará la subcadena. El valor que corresponde al final establece al índice en donde se terminará la subcadena. Y finalmente, el valor correspondiente a los saltos establece el número de saltos que realizará el índice para generar la subcadena. Los valores asignados a el inicio, final y saltos deberán ser valores enteros, y a su vez, el valor que se le asigne a los índices pueden ser positivos o negativos, teniendo en cuenta que los índices positivos se situarán desde el inicio de la cadena, haciendo su recorrido de izquierda a derecha, mientras que los índices negativos se situarán desde el final de la cadena, haciendo su recorrido igualmente de izquierda a derecha. Ahora que conocemos cuál es la sintaxis para poder utilizar los substrings, veamos cuál es su comportamiento e implementación para comprenderlo de manera correcta. Para ello, veremos una serie de situaciones a través de un ejemplo. En este caso, voy a declarar una variable que se llama string, a la cual le voy a asignar una cadena de caracteres, que en este caso es una serie de números que van desde el 0 hasta el 9. Es importante mencionar que un substring o subcadena no va a trabajar si no trabajamos con valores que están entre comillas, es decir, con strings. Si nosotros tratamos de trabajar aquí con valores de tipo numérico, es decir, enteros o flotantes, el substring no va a funcionar y el programa nos indicará que hay un error. Entonces siempre es importante trabajar con strings, es decir, con cadenas de caracteres. Posteriormente vamos a implementar el substring. Para ello recordemos la sintaxis. En primer lugar necesito colocar el nombre de la variable que contiene a mi cadena principal seguido de un par de corchetes, y es importante que entre el nombre de la variable y este par de corchetes no exista ningún espacio. Posteriormente también nos decían que dentro de este par de corchetes tenemos que colocar por lo menos un valor de tipo entero, es decir, un número, para que nuestro substring pueda funcionar. Así es que en este caso voy a colocar el número 0. Veamos ahora cómo es que se comporta nuestro programa cuando nosotros trabajamos con substrings. En este caso lo que hace el programa es en primera instancia ver que hay un par de corchetes dentro de la variable, por ende interpreta que vamos a trabajar con un substring. Posteriormente va a revisar el contenido de nuestra variable, que es esta serie de números que te comentaba previamente. Una vez que ya tiene identificado lo que hay dentro de nuestra variable, lo siguiente es trabajar con un índice. Hace un momento en las diapositivas nos hablaban de los índices. Un índice básicamente es este elemento que está representado a través de esta flecha, el cual se va a encargar de ir recorriendo posición por posición. También habíamos hablado previamente que en programación
siempre se comienza a contar desde el número 0. En este caso, yo estoy indicando que mi substring va a tener un inicio a partir de la posición número 0. Ahora, en este caso, cuando trabajamos con substrings, siempre se comienza a trabajar en el extremo izquierdo de nuestro primer carácter, cuando nuestro valor es positivo. Cuando nuestro valor es un número negativo, siempre se comienza a trabajar en el extremo derecho del último carácter correspondiente a nuestra cadena de caracteres, que en este caso es nuestra cadena principal. Una vez entendido esto, bueno, ya sabemos que al colocar aquí el número 0, por ende, yo le estoy indicando a mi programa el número de posición en el que se va a situar el índice. En este caso, el índice se ha situado en la posición número 0. Posteriormente, al trabajar con substrings, lo que hace el programa, en lugar de comenzar un recorrido como tal, es verificar cuál es el número que tiene a la derecha. En este caso, el número que está a la derecha es el número 0. Una vez que el índice lo ha identificado, posteriormente nuestro substring, o en este caso el programa, va a verificar cuántos valores nosotros hemos colocado dentro de este par de corchetes. Al haber colocado un único valor, por ende, lo que el substring nos regresa o nos retorna es únicamente una subcadena o substring con un único carácter. Entonces, al haber encontrado únicamente este valor al costado o bien hacia el lado derecho de nuestro índice, pues es la subcadena o bien substring que se ha generado. Lo mismo pasa si yo cambio, por ejemplo, el 0 por el número 5. Lo que hace el programa es interpretar nuevamente que voy a trabajar con un substring, ya que tengo aquí un par de corchetes, y posteriormente verifica el contenido de la variable, mismo que ya tenemos en esta parte. Posteriormente dice, ok, tú quieres trabajar con un índice que comience desde la posición número 5. Por ende, el índice se va a situar en la posición número 5. Una vez que está en la posición que nosotros le indicamos, va a verificar cuál es el carácter que está a la derecha, y en este caso el carácter que se encuentra a la derecha de nuestro índice es el número 5, por ende la subcadena que obtenemos es el número 5. Pero ¿qué pasa cuando colocamos valores negativos cuando trabajamos con substrings? Bueno, también hace exactamente lo mismo. Identifica el valor o en este caso la cadena que tenemos dentro de nuestra variable y una vez que la ha identificado, posteriormente se ubica en la posición que nosotros le estamos indicando, que en este caso es la posición menos 4. En este caso, bueno, comienza desde la posición menos 1. Esta posición, este extremo derecho de nuestro último carácter, pues básicamente lo que hace es interpretarlo como si fuera el número 0. Sin embargo, nosotros aquí no podemos colocar el número 0 porque empezaría aquí. Entonces, pues básicamente por eso estamos interpretando que empieza a realizar la búsqueda de la posición desde el valor menos 1. Entonces está en la posición menos 1 y avanza las posiciones hasta llegar a la posición menos 4. Una vez que está situado en la posición menos 4, el comportamiento es exactamente el mismo. Nuestro índice va a verificar cuál es el carácter que está a su derecha. En este caso es el número 6 y por ende la subcadena que obtenemos es el número 6. En conclusión, cuando nosotros trabajamos con un único valor dentro de este par de corchetes, siempre vamos a obtener un substring o subcadena de un único carácter. Además de que cuando trabajamos con valores positivos, siempre el índice va a comenzar a trabajar desde el extremo derecho de nuestro primer carácter correspondiente a nuestra cadena. Y cuando trabajamos con valores negativos, como es este caso, bueno, nuestro índice siempre comienza a trabajar en el extremo derecho de nuestro último carácter correspondiente a nuestra cadena principal. Ahora veamos cuál es el comportamiento de los substrings cuando trabajamos con dos valores de manera simultánea dentro de este par de corchetes. En este caso, el programa nuevamente vuelve a verificar qué es lo que hay dentro de nuestra variable y posteriormente va a identificar los números que nosotros le indicamos. En este caso, estos números le van a servir al programa para saber dónde se tiene que situar los índices. En este caso, el primer índice le estamos indicando que comience desde la posición 0 y finalmente el segundo índice, el cual indica el final de nuestro substring o subcadena, le estamos diciendo que se tiene que situar en la posición número 3. En este caso el comportamiento es muy simple, solo va a tomar los elementos que quedaron encasillados o bien entre nuestras posiciones. En este caso los valores que están entre la posición 0 y la posición 3 son los caracteres 0, 1 y 2. Por ende, la subcadena o substring resultantes son el 0, el 1 y el 2. Además, cuando trabajamos con dos valores de manera simultánea, es posible no indicar el valor de inicio, pero sí el del final. ¿A qué me refiero? En este caso, al no establecer un valor de inicio, pero sí colocar los dos puntos y un valor del final, bueno, el programa identifica que nuestro substring debe de comenzar a trabajar por default desde la posición número 0, porque en este caso nosotros, como no le estamos diciendo nada, el programa dice, ok, como tú no me estás indicando nada, pues yo voy a colocar este índice a partir de la posición número 0, pero como si me estás indicando el índice final, entonces lo voy a situar en la posición que me estás diciendo, que es la número 3, y en este caso el comportamiento es exactamente el mismo, va a tomar los caracteres que están dentro de estas posiciones, que básicamente vuelve a
ser el 0, el 1 y el 2 y es la subcadena o substring que obtenemos. Y lo mismo pasa si nosotros no establecemos el valor final. Es decir, aquí le estoy indicando al programa que debe de comenzar con el índice en la posición 5, pero al no establecer una posición final, lo que hace el programa es que por default va a enviar el índice a la última posición disponible de nuestra cadena principal, que en este caso es la posición número 10. Por ende, entonces el programa va a generar un substring o subcadena que van desde la posición número 5 y, como no le establecimos nada, hasta la posición número 10. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Encasilla los caracteres que están entre estas posiciones, que es el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, y es la subcadena o substring que nos va a retornar. Y a su vez, si colocamos valores negativos cuando trabajamos con dos valores de manera simultánea, bueno, lo que hace el programa es muy simple: colocar el índice de inicio a partir de la posición menos 4 y colocar el segundo índice a partir de la posición menos 1. Con esto, bueno, nuevamente establece un rango donde va a obtener los caracteres que están entre estas posiciones, el cual es el 6, el 7 y el 8, y es el substring o subcadena que vamos a obtener. Y finalmente, cuando trabajamos con dos valores de manera simultánea, también es posible no establecer un valor de inicio y final. Es decir, aquí dentro de este par de corchetes solo estoy colocando dos puntos. Con esto, el programa interpretará que sí quiero establecer un inicio y un final para mi subcadena. Pero en este caso lo que hace es básicamente, como no le puse ningún valor, pues va a decir, ok, de inicio, como no me estás colocando ningún valor, por defecto yo voy a comenzar desde la posición número 0. Y como tampoco me estás estableciendo un valor final, pues entonces por defecto voy a colocar el segundo índice en la última posición disponible de tu cadena principal. Y por ende, pues aquí lo que hace es tomar también todos los caracteres que quedaron entre la posición 0 y la posición 10 y es la subcadena o substring que nosotros vamos a obtener. Por último, veamos cuál es el comportamiento de los substrings cuando trabajamos con tres valores de manera simultánea dentro de este par de corchetes. Es muy importante seguir la sintaxis. Recuerda que siempre los valores deben de ir separados por estos dos puntos. Bien, una vez que ya hemos establecido estos dos valores, veamos cuál es el comportamiento. Nuevamente el programa va a verificar qué es lo que hay dentro de nuestra variable. Una vez que lo ha identificado, va a comenzar a ver cuál es la posición inicial. En este caso, el índice inicial se debe de situar en la posición número 1. Así es que lo sitúa en la posición número 1. Y lo mismo pasa con el valor que corresponde al final de nuestra subcadena, que en este caso estamos indicando que debe de estar a partir de la posición número 6. Una vez que ya tiene los dos índices posicionados, lo siguiente es verificar el tercer valor. En este caso el programa dirá, ok, en esta ocasión tú me estás indicando un tercer valor. Este valor es correspondiente a los saltos, por ende el comportamiento es el siguiente. Lo que hace el índice inicial es verificar qué carácter tiene a la derecha. En este caso es el número 1. Una vez que lo ha identificado, toma la posición inicial y le suma el valor que tenemos en esta parte de aquí, que en este caso es el número 2. Entonces 1 más 2 es igual a 3. Por ende, nuestro índice va a saltar hasta la posición número 3. Con esto, el índice posteriormente lo que hará será verificar o corroborar cuál es el carácter que tiene a su derecha. En este caso es el número 3. Una vez que ha obtenido este valor, lo que hace es nuevamente tomar el número que corresponde a la posición donde se encuentra actualmente y sumar el valor que nosotros le estamos indicando, que en este caso es el número 2. Entonces 3 más 2 es igual a 5. Por ende, nuestro índice va a brincar hasta la posición número 5. Y nuevamente va a tomar el valor que está a su derecha, que en este caso es el número 5. Nuevamente toma el valor que en donde está, o más bien el valor de la posición donde se encuentra el índice, que es el 5, y después va a sumarle este valor. 5 más 2 es igual a 7. Sin embargo, en este caso, nosotros establecimos un límite que es hasta la posición número 6. Por ende, como ya no puede avanzar hasta la posición 7, nuestro substring pues deja de funcionar, es decir, termina su ejecución. Y el programa, por ende, nos va a retornar una subcadena o substring con los valores que encontró a lo largo de estos saltos, que es el número 1, el número 3 y el número 5. Y de igual manera es posible trabajar con tres valores de manera simultánea sin indicar el inicio y el final de mi subcadena o substring. Pero ¿cómo se comporta? Bueno, en este caso pasa lo que explicamos previamente. Al no colocar los valores de inicio y final, pues básicamente el programa por defecto va a comenzar a trabajar desde la posición 0 hasta la última posición disponible de nuestra cadena principal, que en este caso es la posición 0 hasta la posición número 10. Y posteriormente, al indicar un valor para los saltos, pues básicamente el comportamiento es el mismo. En este caso, el índice
índice inicial que está en la posición 0 va a verificar qué carácter tiene a su derecha. En este caso es el número 0. Una vez que ha identificado el valor, o en este caso el carácter, va a tomar el número que corresponde a la posición donde se encuentra y le va a sumar el número que establecimos para los saltos. Entonces, 0 más 3 es igual a 3. Por ende, nuestro índice va a brincar hasta la posición número 3. Una vez que ha brincado esta posición, nuevamente verifica qué carácter tiene a su derecha. En este caso es el número 3. Nuevamente toma el número correspondiente a la posición donde se encuentra y lo va a sumar con el número que establecimos, que es 3. Entonces 3 más 3 es igual a 6. Por ende, nuestro índice va a brincar hasta la posición número 6. Nuevamente verifica qué valor o carácter tiene a su derecha, que es el número 6. Toma el número correspondiente a la posición donde se encuentra y lo suma con este número, que es 6 más 3 es igual a 9. Por ende, brinca hasta la posición número 9. Y así, nuevamente, toma el carácter que está a su derecha. Y posteriormente hace la suma nuevamente. 9 más 3 es igual a 12. Sin embargo, nosotros tenemos un máximo de 10 posiciones. Por ende, ya no puede hacer el salto y en este caso el substring termina con su ejecución y el programa nos va a generar una subcadena o substring con los valores que se encontraron a lo largo de los saltos, que es el número 0, el número 3, el número 6 y el número 9, mismos que tenemos en esta parte de aquí. Y de esta manera podemos concluir que el uso de los substrings es muy sencillo, pero sí es necesario comprender de manera correcta cómo se comportan los índices de acuerdo a los valores que nosotros establecemos dentro de este par de corchetes, principalmente para que cuando nosotros queramos generar subcadenas o substrings, bueno, sepamos qué es lo que queremos obtener y por supuesto cómo es que lo vamos a obtener. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comportan e implementan los substrings, vamos a realizar una pequeña práctica con los ejemplos que vimos previamente en las diapositivas. Esto con la finalidad de verificar que lo que nos acaban de explicar es correcto. Así es que nos dirigimos a nuestro IDLE y vamos a crear un nuevo archivo al cual vamos a nombrar substrings.py o .py. Y posteriormente vamos a comenzar trabajando creando una variable que se llame string, a la cual le voy a asignar la serie de números que van desde el 0 hasta el número 9. Posteriormente vamos a presionar Enter y vamos a generar una segunda variable a la cual voy a nombrar substring. Aquí me equivoqué, aquí es substring, perfecto. Y la vamos a inicializar con un par de comillas. En este caso no le voy a asignar ningún valor, ya que esta variable la vamos a utilizar en un momento más. Presionamos dos veces Enter y ahora voy a crear un print. Dentro de este print vamos a generar un elf string y posteriormente escribimos cadena principal. Y posteriormente agregamos dos puntos, un espacio, un par de llaves y dentro de este par de llaves vamos a colocar a la variable string. Esto es para que cuando se ejecute el programa, lo primero que nos muestre es la cadena principal. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a presionar dos veces Enter y vamos a hacer uso de la variable que creamos, que es substring. Posteriormente voy a decir que a esta variable le voy a asignar una subcadena o substring. En este caso vamos a hacer uso de la sintaxis que aprendimos previamente. Yo voy a generar una subcadena de un único carácter. Entonces aquí colocamos string, que es la variable que contiene a mi cadena principal, y después le voy a decir que quiero que comience desde la posición número 0. Recuerda que este número le ayuda al programa a situar el índice. Entonces al colocar el número 0, bueno, yo ya estaría obteniendo, por ejemplo, de acuerdo a lo que acabamos de ver, únicamente el carácter número 0. Ahora, ¿cómo lo mostramos en pantalla? Bueno, para ello presiono Enter, escribimos print y posteriormente dentro de este print vamos a generar otro fstring. Ahora agregamos un pequeño salto de línea, recuerda diagonal inversa n, y esto es para que no se amontone con lo que previamente imprimimos en pantalla. Ahora, sin ningún espacio, escribimos lo siguiente: subcadena con índice en la posición, espacio, agregamos un par de corchetes y posteriormente el número 0 dentro de este par de corchetes. Después ponemos es y después dos puntos. Vamos a dar un espacio, agregamos otro par de llaves y dentro de este par de llaves vamos a colocar a nuestra variable substring. Y la finalidad es que obviamente nosotros al ver la impresión en pantalla sepamos qué índice estamos utilizando. Aquí ya generamos la subcadena, la guardamos dentro de nuestra variable que se llama substring y posteriormente con esto la estamos mostrando en pantalla. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a copiar estas dos líneas de código para no tener que escribirlo todo nuevamente. Presionamos dos Enter y ahora vamos a cambiar el índice. Así que modificamos este 0 por el número 5 y vamos a hacer también la modificación dentro de nuestro print. Quitamos el 0 y ponemos el número 5. Presionamos nuevamente dos veces Enter y vamos a pegar nuestras líneas de código. Ahora vamos a cambiar este 0 por un valor negativo. Vamos a colocar menos 4 y aquí también en lugar de 0, menos 4. Nuevamente presionamos
presionamos dos veces Enter y vamos a pegar nuestras dos líneas de código. Y ahora vamos a trabajar con dos valores de manera simultánea dentro de nuestros corchetes para generar subcadenas o substrings de dos o más caracteres. Así es que dejamos este 0, ponemos dos puntos y después colocamos el número 3. Y aquí hacemos lo mismo, dejamos este 0, agregamos dos puntos y posteriormente el número 3. Y aquí vamos a modificar, en lugar de que diga índice vamos a poner índices, y aquí en las posiciones vamos a borrar esto y ponemos posiciones, y aquí agregamos la letra S. De esta manera dirá subcadena con índices en las posiciones del 0 al 3, o más bien con los índices que van del 0 al 3, y nos va a mostrar la subcadena que acabamos de generar previamente. Ahora vamos a copiar otra vez estas dos líneas de código porque ya hicimos modificaciones, presionamos dos veces Enter y aquí vamos a pegarla. Ahora vamos a quitar el valor que corresponde al inicio de la subcadena y aquí hacemos exactamente lo mismo. Posteriormente presiono dos veces Enter, pego otra vez la línea de código, pero ahora vamos a invertirla, es decir, aquí vamos a quitar este 0, ponemos el número 5 y quitamos el número 3 que establece el final de la subcadena. Presionamos dos veces Enter y nuevamente vamos a pegar nuestras líneas de código. Y ahora lo que vamos a hacer es generar, o más bien, pues sí, generar una subcadena, pero con valores negativos. Así es que pongo -4 y -1. Y lo mismo hacemos en esta parte de aquí. Vamos a quitar -4 y aquí vamos a colocar el -1. Y aquí arriba pues me estoy dando cuenta que no realicé la modificación. Entonces borramos este 3, quitamos el 0 y ponemos un 5. Posteriormente vamos ahora a presionar dos veces Enter, pegamos otra vez nuestras líneas de código y aquí vamos a borrar este 0 y también vamos a borrar el número 3. Vamos a nuestro print, también hacemos lo mismo y lo borramos. Bien, con esto pues ya no estaríamos estableciendo ni un inicio ni un final. Posteriormente voy a generar varios Enter, esto con la finalidad de tener una mejor visibilidad en la pantalla. Bien, vamos a presionar dos veces Enter, bueno, yo ya los presioné, así es que pegamos nuevamente nuestras líneas de código y ahora lo que vamos a hacer es agregar los saltos. En este caso vamos a quitar el 0 y vamos a poner el número 1. El 3 también lo borramos, ponemos el número 6 y después agregamos dos puntos y posteriormente agregamos el número 2. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Quitamos el 0, ponemos el 1, quitamos el 3, ponemos el 6, ponemos dos puntos y el número 2. Y después, dentro del print, después de la parte donde dice en las posiciones, vamos a dar un espacio y escribimos y salto y de esta manera, bueno, ya habrá quedado nuestra modificación. Nuevamente vamos a copiar estas dos líneas de código que acabamos de modificar, vamos a copiarlas, presiono dos veces Enter y vamos a pegarlas. Y ahora, una vez que he hecho esto, pues básicamente resta quitar este 1, este 6, aquí ponemos un 3 y después en esta parte de aquí hacemos exactamente lo mismo. Borramos los valores de inicio y de fin y únicamente cambiamos el salto de 2 a 3. Y con esto, bueno, nosotros ya habremos terminado de generar todas las situaciones que vimos en las diapositivas. Aquí básicamente ya nada más voy a borrar los espacios que generé previamente para evitar tener, espacios de más. Y listo, con esto ya quedó resuelto. Bien, entonces aquí ya tenemos todos los elementos más bien todos los ejemplos que vimos en las diapositivas. Ahora vamos a ejecutar el programa para verificar que funcione de manera correcta. Así es que primero lo guardo, control S y posteriormente presiono F5 para verificar que funcione de manera correcta. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos corroborar que en efecto se han generado las subcadenas de acuerdo a los índices que nosotros establecimos, así como con los saltos, de acuerdo a la cadena principal. Como puedes darte cuenta, el uso e implementación de los substrings es sumamente sencillo. Basta con que practiquemos un poco para dominarlos al 100%. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!